El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, su hermana, y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver ahí? Jesús le respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los discípulos que entraban en la casa consolando a María, los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar.
Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este domingo en el antiguo ordo comenzaba el tiempo de la Pasión y se llamaba primer domingo de la Pasión del Señor. Antes de la configuración plena de la Cuaresma, era el núcleo más antiguo de la preparación para la Pascua, que consistía, entre otras prácticas, en el ayuno de 12 días que terminaba con la comunión eucarística en la aurora de la Pascua. También se velaban las cruces, como tenemos la tradición en nuestra parroquia, para preparar la solemne ostensión y adoración de la cruz el Viernes Santo, signo sencillo pero elocuente. Todos los días vemos lo mismo, no nos damos cuenta. Entonces lo velamos, ¿por qué taparon? Y después el Viernes Santo se presenta nuevamente a la adoración de los fieles la cruz de Cristo. Como indicios de los antiguos tiempos de la Pasión, queda la obligatoriedad de usar el prefacio primero de la Pasión del Señor en las ferias, la posibilidad de utilizar la himnodia de la Semana Santa en el oficio y también la eventual velación de las imágenes. La espiritualidad litúrgica eclesial va desplazándose sin romper la unidad de la Cuaresma hacia la celebración de la Pascua del Señor, centrándose en su muerte y su resurrección. Por ello, la piedad extralitúrgica debe ser catequizada, llevándola hacia la liturgia y procurando también evitar así una visión exclusivamente pasionista y poco pascual, porque también en el sufrimiento y en la cruz el cristiano auténtico vislumbra la vida y la resurrección de Jesús. La resurrección de Lázaro es el último signo de Jesús antes de su pasión, el séptimo signo, y es motivo de su detención. También nosotros sabemos de la resurrección de Lázaro por la literatura no solamente cristiana, sino también judía. Entonces, uno de los motivos de la detención de Jesús es la resurrección de Lázaro. Inclusive el evangelista nos cuenta que planeaban también deshacerse de Lázaro porque a causa de este gran milagro de Jesús, muchos estaban creyendo en Jesús. Quien va al encuentro de la muerte quiere ver la muerte cara a cara. Por eso es muy significativo que el evangelista, quiero ser breve y termino siendo largo, cuando estudiamos los textos sagrados encontramos los textos más originales, papiros y rollos que se van encontrando. Entonces, por ejemplo, hay papiros que se encontraron del siglo II, tardío, tercero, de los primeros, que serían las primeras copias del Evangelio de Juan, donde estaría solo el milagro de Lázaro, no el diálogo que tenemos ahora con las hermanas. Pero sí que ya en el siglo IV lo tenemos esto. O sea que hubo un primer escrito y después al tiempo se corrigió y se agregó este diálogo con las hermanas. Entonces aquí hay como dos sustratos. Lo original, lo fuerte, es el milagro de Lázaro, y lo otro también es lo redaccional que tiene que ver con la Iglesia. ¿Por qué? Porque en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, esta confesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo, la hace Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le pregunta a Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que es? Y Pedro hace la confesión de la fe. En las iglesias de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la confesión de fe la hace Pedro. En la iglesia joania, la confesión la hace Marta. Hoy tenemos un punto para las mujeres. Lo desplazamos a Pedro y aquí hace, ¿crees esto?, le dice Jesús. Y ella le dice, Señor, y todo esto que estamos meditando está en el capítulo 11. En la mitad de cada evangelio hay una confesión explícita de que Jesús es el Mesías que tenía que venir. Por eso digo, redaccionalmente, en esta forma, el Evangelio tiene como dos sustratos.
Entonces, figurativamente, nosotros tenemos que ser ese Lázaro que resucita y que camina y que le sacan el velo, desátenlo y que camine, que tengamos rostro. Y por otro lado tenemos que ser Marta, que le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Otro aspecto importante, además de este cara a cara con el Señor, es Jesús se manifiesta conmovido debido al terrible poder del último enemigo. Recuerdan 1 Corintios, el último enemigo que será vencido será la muerte. Sus lágrimas manifiestan su humanidad en sentido dogmático. Jesús manifiesta su poder sobre la muerte, lo hace desde su oración y habiendo hecho retirar la losa, da la orden, Lázaro, sal fuera. Su poder sobre la muerte forma parte de su misión, pero no será un poder lleno. Lázaro volverá a morir hasta que, exhalando el Espíritu Santo hacia Dios Padre y hacia la Iglesia, muera en la cruz. Entonces se manifestará como la resurrección y la vida. En cierto modo, Jesús, en la noche santa, dirá a la Iglesia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Esta es la pregunta. Marta, esto es la Iglesia, responderá, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. En la primera lectura Ezequiel anuncia el misterio de la resurrección y en el Salmo el creyente desde el abismo de la muerte canta del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. En la segunda lectura San Pablo nos enseña que los misterios de la vida eterna tienen que ver con la muerte de Jesús. El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales gracias al Espíritu que habita en ustedes. Queridos hermanos, fíjense la lección hermosa de la humanidad de Jesús, que es capaz de sentir con el otro, aún sabiendo la fuerza que tiene como verdadero Dios, que puede resucitar, también se conmueve. ¿Y por qué se conmueve también Jesús? Porque Jesús aprecia las amistades humanas. Qué lindo que Jesús haya tenido esos amigos. Los judíos decían cómo lo amaba cuando Jesús llora. Qué lindo que nosotros también, porque como Jesús está encarnado, aprecia todo lo verdaderamente humano. Y nosotros también, como cristianos, tenemos que apreciar todo lo verdaderamente humano, los vínculos naturales, los vínculos familiares, los vínculos de amistad. Pidamos al Señor, porque vivir no es solo durar y respirar. Vivir es hacer todo lo que uno tiene que hacer, superarse, ser generoso, ayudar, dejarse ayudar. Pidamos eso con María nuestra Madre en este quinto domingo y preparamos nuestro corazón realmente para cuando nos toque la misa, ¿no? O en la vigilia pascual o el día de Pascua, renovar juntos nuestra promesa bautismal, porque de verdad que en el bautismo, como dice Pablo, somos todos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Amén.